Imagina una cocina silenciosa, una sartén chisporroteando y, entre la base caliente y la placa oscura, una lámina de papel de cocina perfectamente colocada como si fuera un mantel protector improvisado. Nadie se percata de nada, hasta que, de repente, el papel empieza a humear. Es una imagen extraña, casi absurda, pero lo que verás a continuación no es ficción. Es una advertencia real que está circulando por las redes. En las últimas semanas, un truco casero se ha hecho viral con promesas de salvarnos de manchas y de limpiezas eternas. El método es sencillo, vistoso y aparentemente ingenioso. Colocar papel de cocina entre la sartén y la placa de inducción para evitar que la vitrocerámica se ensucie. Suena a solución milagro, ¿verdad? Pues la realidad, según la Organización de Consumidores y Usuarios, es mucho menos amable. La OCU ha tenido que alertar sobre el riesgo evidente que conlleva este truco. Enrique García, portavoz de la organización, explica que el papel, debido a las temperaturas que puede llegar a alcanzar el recipiente, puede prenderse en cualquier momento. Y añade algo que da escalofríos. Si nadie está vigilando la cocina, ese pequeño incendio puede derivar en consecuencias serias. ¿Por qué ocurre esto? A primera vista hay una confusión comprensible entre las placas de inducción y las vitrocerámicas tradicionales, porque comparten esa superficie de cristal oscura y brillante que todos asociamos con modernidad y limpieza. Pero su funcionamiento es muy distinto, y ese matiz técnico es el que explica el peligro. Las vitrocerámicas generan calor mediante una resistencia eléctrica o una placa halógena que se calienta y luego transfiere ese calor al recipiente. En esos sistemas, la superficie se calienta y es ese propio cristal el que eleva su temperatura. Por su parte, las placas de inducción funcionan a través de un campo magnético que calienta directamente el recipiente, no el vidrio. Eso hace que, en condiciones normales, la superficie de la placa quede relativamente más fría que en una vitrocerámica tradicional. Ahora bien, y aquí está la trampa que muchos no ven, aunque la placa en sí no sea la fuente directa de calor en una inducción, cualquier objeto que esté en contacto con una sartén caliente puede calentarse por conducción. Si colocas un papel de cocina entre la sartén y la placa, el calor de la base de la sartén pasará al papel. Y durante la cocción, no es extraño que la temperatura de la sartén supere con facilidad los 200 grados Celsius. El papel de cocina no está diseñado para soportar esas temperaturas, es un material altamente inflamable en esas condiciones. Piénsalo por un momento. El papel puede humear, ennegrecerse y, sin necesidad de una llama directa, prender fuego por su propia exposición prolongada al calor. Y como el truco viral se vende precisamente porque es cómodo y porque da una falsa sensación de control, existe el peligro real de que alguien ponga el papel y, confiado, deje la cocina sin vigilancia. Un descuido breve y la escena que pintamos al principio deja de ser una metáfora para convertirse en un incendio doméstico. La OCU recalca también que, además del riesgo de incendio, el método es ineficaz. El papel no protege la placa de manera adecuada y, en muchos casos, empeora el problema al quedar impregnado de grasa y restos que luego serán más difíciles de retirar. Así que no solo corres el riesgo de quemarte la casa, sino que además comprometes la limpieza que pretendías facilitar. Entonces, ¿qué se puede hacer para mantener la placa en perfecto estado sin arriesgar la seguridad? Afortunadamente, existen soluciones diseñadas específicamente para ese propósito. Los protectores para placas de inducción están fabricados con materiales resistentes al calor y pensados para colocarse sobre la superficie sin interferir con su funcionamiento. Estos protectores actúan como barrera contra salpicaduras y rayaduras, y, lo más importante, están testeados para soportar temperaturas elevadas sin convertirse en una fuente de riesgo. Además, hay otras buenas prácticas que conviene recordar y que no pasan por atajos peligrosos. Mantener la base de las sartenes limpia evita que se transfiera suciedad a la placa. Evitar arrastrar recipientes sobre la superficie protege contra arañazos. Y si se derrama algo, lo prudente es apagar la zona y limpiar una vez que la superficie haya bajado de temperatura, o utilizar la función de bloqueo o enfriamiento que muchas placas modernas incorporan. Volvamos un momento a la confusión entre vitrocerámica y placa de inducción, porque es la raíz de muchas recomendaciones peligrosas que circulan por Internet.
Ambos tienen una estética similar y ambas son relativamente fáciles de limpiar, pero su eficiencia y seguridad son distintas. Las placas de inducción calientan el recipiente de forma casi instantánea gracias al campo magnético, lo que las convierte en sistemas mucho más rápidos. De hecho, consumen entre un 20 y un 40% menos que una vitrocerámica tradicional, según datos de eficiencia energética. Eso se traduce en ahorro a largo plazo y en un menor impacto ambiental. En materia de seguridad, las diferencias vuelven a ser notables. En una vitrocerámica, la placa puede alcanzar temperaturas elevadas y seguir transmitiendo calor incluso después de retirar el recipiente, lo que aumenta el riesgo de quemaduras y de que los derrames se quemen en la superficie. En una placa de inducción, la superficie se calienta indirectamente y suele enfriarse más rápido tras retirar la olla o la sartén, facilitando la limpieza inmediata sin que los restos se adhieran o se quemen. También conviene tener claro qué recipientes son compatibles. Las vitrocerámicas aceptan un abanico amplio de recipientes adecuados para cocinar, pero las placas de inducción requieren que los utensilios tengan base plana y sean ferromagnéticos, es decir, hechos de acero o hierro fundido. Si un imán se pega al fondo de la olla, en principio funcionará en una inducción. Volviendo al truco viral. Más allá de la advertencia técnica, hay un aspecto social que merece atención. Las redes amplifican ideas sin que siempre exista una verificación sólida detrás, y trucos que parecen inofensivos se convierten en riesgos compartidos cuando millones de personas los prueban. Las imágenes cautivan y la inmediatez seduce, pero en asuntos que afectan a la seguridad doméstica lo responsable es cuestionar, consultar fuentes fiables y, siempre que haya dudas, seguir las recomendaciones de los fabricantes y de organizaciones de consumidores. Si eres de los que quiere proteger su placa sin complicaciones, aquí tienes una guía práctica y segura en unos pocos pasos. Primero, identifica correctamente el tipo de placa que tienes. Segundo, utiliza protectores diseñados para ese modelo y evita improvisaciones con materiales no pensados para altas temperaturas. Tercero, mantén las bases de las ollas y sartenes limpias y secas antes de usarlas. Cuarto, aprovecha las funciones específicas de la placa, como bloqueo de seguridad o control de temperatura, para evitar sobrecalentamientos innecesarios. Y un recordatorio final que no sobra. Si ves un truco en redes que implica usar materiales inflamables o improvisados sobre una fuente de calor, tómate un momento para comprobar su veracidad. Busca información en webs de confianza, consulta el manual del electrodoméstico y, si no te queda claro, no lo hagas. La comodidad nunca merece poner en riesgo tu hogar. Para cerrar, volvamos a la escena que abrimos al principio. Ese papel de cocina aparentemente inocente puede convertirse en humo y luego en llamas en cuestión de minutos. Es una lección que suena obvia una vez que se explica, pero que muchas veces olvidamos en la rutina diaria. La próxima vez que veas un truco maravilloso en Internet, detente y pregúntate si alguien con conocimiento ha validado la idea, o si solo estamos ante una imagen llamativa que ignora las leyes físicas básicas. En resumidas cuentas, el truco del papel entre sartén y placa es peligroso, ineficaz y prescindible si optas por protectores adecuados y por prácticas de uso responsables. La cocina es un espacio de creatividad y de experimentos, pero la seguridad debe ser siempre la prioridad. Y si alguna vez dudas, busca la opinión de expertos y de organizaciones como la OCU antes de convertir un consejo viral en hábito. Gracias por escuchar esta advertencia real y, como siempre en Realmente Insólito, mantén la curiosidad, pero nunca en detrimento de la prudencia.